Teniendo pacientes te das cuenta que lo convencional no le funciona a todos. El tema es que las dietas bajas en calorías a largo plazo no funcionan. Hay que irte a calidad de alimentos, ¿no? Hay que enfocarse más en estas prácticas ancestrales. ¿Qué es lo que hacía la gente de antes? Dejaban descansar el intestino, ¿no? Por eso no se inflamaban, no estaban comiendo a todas horas todo el día. Si no quiere vivir inflamado, con síntomas gastrointestinales, con un desequilibrio de bacterias en el intestino que hacen tantas cosas por nosotros. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de No Está Cabrón, el podcast donde exploraremos el poder ilimitado de la mente humana y las infinitas posibilidades que nos esperan. Soy Clemente Gómez y en cada episodio nos sumergiremos en historias inspiradoras de personas que han superado obstáculos increíbles, alcanzado metas extraordinarias y transformado sus sueños en realidad. Así que prepárate para ampliar tus horizontes y descubrir realmente que todo es posible y que no está cabrón. El día de hoy tenemos como invitada a Anaís Rojí, nutrióloga egresada de la Universidad Iberoamericana de Puebla y quien es maestra en psiconeuroinmunología clínica y es certificada en microbiota intestinal, salud digestiva y suplementación. Actualmente trabaja con estudios de marcadores epigenéticos y atiende pacientes desde un enfoque funcional. Quédate con nosotros a esta interesante charla donde hablamos sobre cómo los alimentos no solo nutren nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y emociones, reafirmando que cambiar tus hábitos alimenticios es posible y no está cabrón. Hola Anaís, ¿cómo estás? Muy buena tarde, muchas gracias por aceptar la invitación y por tenerte aquí en el podcast No Está Cabrón. Ya teníamos algún tiempo de querer tenerte aquí en el podcast y que nos platiques un poco acerca de la psiconeuroinmunología clínica. Sí, muchas gracias Clemente a ustedes por la invitación y qué padre tener la oportunidad de hablar de estos temas que a ver, muy pocos, ¿no? O sea, nos suena esto de psiconeuroinmunología. Sí, claro, y además que está muy en boga, ¿no? Actualmente. Sí, todo esto va en tendencia. Oye, platícanos un poco acerca de cómo, para adentrarnos un poco más a este tema de psiconeuroinmunología clínica, estudiaste nutrición, pero platícanos un poco, queremos saber qué fue lo que te motivó a estudiar nutrición, que nos cuentes un poquito acerca de eso, por favor. Yo siempre quise estudiar nutrición, en la prepa, en la secundaria. Siempre era la niña que estaba haciendo 1000 dietas, la dieta del chayote, la dieta de la papaya, dieta sin fundamentos, ¿no? La dieta del caldo de pollo, la keto, que me estaba desmayando en honores a la bandera, ¿no? Pero siempre buscando bajar de peso. O sea, esa era mi meta, ¿no? Que yo quería bajar de peso y yo no entendía por qué yo todo el tiempo estaba estreñida, por qué no podía ir al baño, por qué no bajaba de peso, ¿no? Porque a lo mejor salía con mis amigas y ellas se comían 3 rebanadas de pizza y yo me comía una y yo subía 2 kilos. Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Siempre lo atribuía a algo conductual, algo de genética, ¿no? Sí, siempre lo justificamos de esa manera, ¿no? Generalmente. Y entonces yo dije, no, tengo que cambiarlo y hacía estas dietas y todo, obviamente, no dietas ni personalizadas, y solamente desde un enfoque de cortar calorías. Y siempre me interesó el tema gracias a que estuve investigando sobre eso y dije, quiero estudiar esto para aplicarlo en mí, ¿no? Y hacerlo bien. ¿Ahí qué edad tenías aproximadamente cuando tenías este tema de querer bajar de peso y que experimentaste con muchas dietas? Porque lo vemos actualmente en la juventud de nuestro país y en general en el mundo, es una constante, ¿no? Que mujeres y hombres de cierta edad, sobre todo en la adolescencia, buscan constantemente, pues por las redes sociales, por un tema emocional que más adelante vamos a platicar de eso, están constantemente en la búsqueda de bajar de peso. ¿En qué edad fue en la que tú tuviste este proceso? Yo creo que desde los 12, 13, 14 años, ahora que lo pienso. Que a ver, estás muy chica. Sí, claro. Y además, ¿no? Para tener estos problemas, ¿no? Con tu cuerpo, ¿no? O sea, de autoestima. Y yo creo que vino todo de ahí y lo agradezco. Hoy por hoy lo agradezco porque creo que si no hubiera experimentado en carne propia la frustración de no poder hacerlo, ¿no? Y haber caído como en todos estos estereotipos, ¿no? Y buscar el cuerpo que se vea de tal forma, ¿no? Como hay todo este estigma, ¿no? Sobre el peso finalmente. No estaría hoy en donde estoy, ayudando a más personas. Y ahora no solo con el peso, eso ya es la consecuencia de la consecuencia, ¿no? Es lo último. Siempre hay que sanar de adentro hacia afuera y no al revés. Sí, claro, no, totalmente de acuerdo. Oye, y por eso decides estudiar la carrera en nutrición,
pero ya, digamos, venías con un backup de poder también experimentar contigo misma qué era lo que representaba poder bajar de peso, ¿no? Y estos temas emocionales que todos, sin duda, en algún momento de nuestra vida enfrentamos. ¿Y cómo fue tu proceso en la universidad, en esta búsqueda del conocimiento de la nutrición y que ya habías, de alguna manera, tenido contigo misma, ¿no? Estudié en la Ibero de Puebla, ¿no? Me vine a Puebla porque yo no soy de aquí. Soy de Orizaba, ¿no? Entonces llego, estudié nutrición, me encantaba, pero siempre desde otro enfoque, ¿no? Y entonces, a ver, finalmente terminé, ¿no? Prescribiendo dietas como me enseñaron y lo convencional e incluso haciéndolas yo también y finalmente logrando perder peso, pero toda esta parte gastrointestinal de problemas digestivos nunca se quitaron al 100. Entonces yo decía, oye, ¿qué pasa, no? O sea, ya estoy delgada, pero no puedo ir al baño, ¿no? Ya estoy delgada, pero tengo muchísimo antojo de cosas dulces. Ya estoy delgada, pero tengo problemas en la piel, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y al final no tenía una buena relación con la comida tampoco, y siempre estaba inflamada. Entonces, esto me llevó, y también, ¿no? Ya teniendo pacientes, te das cuenta que lo convencional no le funciona a todos. Y por eso es tan importante no solo personalizar a nivel de calorías, a nivel de requerimiento, a nivel de fórmulas energéticas, o sea, eso es básico. Pero porque además no todos necesitan el mismo número de calorías, ¿no? No todos, y eso la verdad es que lo aprendes a calcular, ¿no? De hecho, desde el principio de la carrera. Digamos que es la parte fácil. El tema es que las dietas bajas en calorías a largo plazo no funcionan. Hay que irte a calidad de alimentos, ¿no? Hay que enfocarse más en estas prácticas ancestrales. ¿Qué es lo que hacía la gente de antes? Dejaban descansar el intestino, ¿no? Por eso no se inflamaban, no estaban comiendo a todas horas todo el día. ¿De ahí viene lo del tema del ayuno intermitente? Claro, de ahí viene el tema del ayuno intermitente que realmente se ha satanizado un poco, ¿no? Como entonces, eso es como, eso trae trastornos y... Pero a ver, esto es algo que ya se hacía porque el cuerpo no está diseñado para comer 24 horas. Tienes que dejar 12 horas descansar el intestino para que no se acumule ahí toda la basura, para que entren estos barrenderos del intestino que les llamo a limpiar, ¿no? ¿Es lo mínimo requerido? ¿Que necesitas 12 horas? 12 horas. Okay. Y a ver, eso ya se conoce como ayuno. Sí. Yo le ayuno intermitente. Yo siempre le digo a mis pacientes, para mí eso no es ayuno intermitente, para mí es un ayuno fisiológico, ¿no? Que tiene que tener cualquier persona si no quiere vivir inflamado, con síntomas gastrointestinales, con un desequilibrio de bacterias en el intestino que hacen tantas cosas por nosotros. Claro. Entonces, no, y nos tenemos que enfrentar justamente a esas creencias limitantes, esos paradigmas que tenemos desde niños y sobre todo aquí en México, ¿no? Que tu mamá, tu papá no te deja salir sin desayunar y no te deja irte a dormir si no cenaste. Claro. Entonces te cenas y te duermes. Pero ¿a qué hora cenas? ¿Y qué cenas? Exactamente. ¿No? Y a ver, finalmente los niños son los más intuitivos para comer. El problema es que, a ver, a lo que tú tienes acceso es lo que vas a comer, ¿no? Claro. Yo también me llevaba, y obviamente mis papás lo hicieron muy bien. De hecho, mi papá siempre ha tenido como toda esta tendencia súper saludable, y mi mamá siempre ha sido súper buena mamá. Pero claro, con el conocimiento que tú llegas a tener en ciertas etapas de tu vida, yo era la niña que me llevaba en la lonchera el sándwich de Nutella y las salchichas, ¿no? Sí, salchita asada, con tajín, mayonesa. ¿no? Sí. Y con mayonesa. Entonces, esto obviamente nunca es desde... Es más bien desde el desconocimiento, ¿no? Desde querer hacer feliz a un niño, pero con todo esto vas creciendo y entonces de repente, ¿qué pasa? Que llevas toda una vida consumiendo ciertos alimentos, que ojo, no quiero decir que hay alimentos buenos y malos, simplemente es qué tanta variedad le das a tu dieta y cuál es tu 85% de base, o sea, qué es lo que estás comiendo la mayor parte del tiempo. Entonces, esto que aprendes desde que eres muy chico, por lo menos así me pasó a mí, pues obviamente comes cosas ricas, ¿no? Porque también lo saludable es delicioso cuando ya tu cuerpo se regula. Pero finalmente cuando ya eres adulto y de repente pasan 20, 30, 40 años, incluso en algunos pacientes 50, llevan toda la vida consumiendo ciertos alimentos porque es lo que aprendieron, ¿no? Y lo normal. Sí, claro. Y son adultos que, claro, tienen un sobrecrecimiento de hongos en el intestino, todo el día tienen antojo de dulces, de papitas, de grasas, de productos procesados, adultos con resistencia a la insulina, ¿no? Pacientes que todo el día están inflamados, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que aprendemos y no solo con lo que aprendemos, porque no podemos ser víctimas de, ¿no? Bueno, como esto yo he hecho siempre. Sí, ahora lo voy a seguir, así. claro. Oye, platicábamos también, previo a la entrevista,
que generalmente estudias, ¿no?, la carrera que de alguna manera te impacta en algún momento de tu vida, en tu niñez, ¿no? Los psicólogos, mencionábamos, ¿no? Si tienen algunas cosas que arreglar o sienten la necesidad de encontrarse, temas de autoconocimiento, estudian psicología, ¿no? Y los nutriólogos, conozco muchas amigas y amigos de la misma manera, ¿no? Cuando tratan de experimentar ciertas cosas en su cuerpo, como nos decías tú hace un rato, en la adolescencia o en tu niñez, ¿no?, para la adolescencia, que tuviste estos cambios o que procuraste tener estos cambios para tener o para bajar de peso, fue por lo que te decidiste a estudiar nutrición. Y ahorita con lo que nos estás platicando, ya fue el brinco hacia ya poder estudiar más temas que tengan que ver con el tema ya encaminado a la epigenética, el tema emocional. Platícanos cómo llegaste ahí. Porque creo que nunca es suficiente, ¿no? O sea, cuando vas aprendiendo cosas nuevas dices, Dios mío, que no sabía nada. Pero luego aprendes más y dices, bueno, antes, cuando decía que no sabía nada, sabía menos de lo que yo, sí. No aún. ¿Por qué? Porque justo con la experiencia clínica vas viendo pacientes, lo vas aplicando en ti. Y decido estudiar la maestría de psiconeuroinmunología clínica, ¿no? Okay. Que, a ver, gracias a eso pude entender la relación que tenía mi sistema nervioso con el cerebro, con el sistema inmune, o sea, cómo todo el cuerpo es una máquina perfecta. Y todo está conectado. Y todo está conectado, y que nada es unicausal, porque siempre atribuimos a una sola causa un síntoma, ¿no? Estoy inflamado, es porque me estresé, ¿no? Estoy inflamado, es que seguro soy celíaco o intolerante a los lácteos, ¿no? O, es que estoy deprimido, es que no duermo bien, o, no sé, puede ser incluso con una gastritis. Es que tengo gastritis, es porque como muchos irritantes y listo, ¿no? Pero no funciona así, ¿no? Siempre hay distintas perspectivas desde donde hay que siempre revisar a un paciente, ¿no? Y tiene que haber un buen equilibrio entre la parte, que era justo lo que platicábamos, la parte emocional, la parte física y la parte espiritual. Entonces, cuando tú, gracias a la psiconeuroinmunología, yo pude entender cómo tu cuerpo está tan conectado y cómo incluso tus emociones afectan la forma en la que tus genes incluso se te comportan. Es algo loquísimo, ¿no? En cómo incluso tu microbiota, ¿no?, también se comporta, ¿no?, dependiendo de cómo te sientes, de cómo gestionas el estrés, de cómo comes principalmente, ¿no? Sí, claro. Estas palabras nuevas, ¿no?, o que parecieran nuevas en nuestro vocabulario, que ya tienen una permanencia desde hace algún tiempo, sobre todo en el tema de nutrición, como el caso de la microbiota, que suelen ser muy importantes. Hay mucha gente que da por hecho qué es o cree saber qué es la microbiota. Platícanos mejor tú, que eres experta en el tema, cómo debemos de entender la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Pues explicado súper fácil, la microbiota son todas las bacterias que tenemos en el cuerpo, ¿no? O sea, si hablamos de microbiota como tal, es eso, ¿no? Todas las bacterias que tenemos en el cuerpo, y que además tenemos más bacterias que células en el cuerpo, ¿no? Tú eres más bacterias que células. Tus bacterias, aunque suene maléfico, pero al contrario, al revés, mucho más. Te dominan, ¿no? Y finalmente, esto por un lado. Y la microbiota intestinal, que es el enfoque que yo también doy en mis consultas, la microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que tú tienes en el intestino. Y ahí, en el intestino, es donde más bacterias tenemos también. Y estas bacterias siempre nos las han pintado como las malas del cuento, ¿no? Como, échate un chorro de gel antibacterial porque las bacterias, ¿no? Sí. No toques eso porque las bacterias, ¿no? Incluso en el COVID. Nunca habíamos tenido tantos problemas de microbiota por estar utilizando tanto gel y estar matando a tantas bacterias, porque la mayor parte de las bacterias son buenas y son nuestras amigas, y de hecho deberíamos de tener muchas bacterias de muchos tipos que nos ayudan a sintetizar incluso vitaminas. Más del 90% de los neurotransmisores, o sea, estas sustancias que te hacen sentir súper contento, se producen a nivel intestinal, ¿no? Y ahí ahorita vamos a saltar cómo se relaciona. Que dices, sí, claro, esto justo que dices que es muy importante tenerlas en nuestro cuerpo. Hay algo que se ha mitificado mucho y quiero que nos ayudes a entenderlo un poco más. El tema de poder tomarte una pastilla para cuando te desparasitas, claro. ¿no? Decían que era muy bueno desparasitarte, actualmente dicen que no es tan bueno desparasitarte. ¿Qué pasa cuando te desparasitas? Que finalmente, es como con un antibiótico, ¿no? O sea, tú no estás matando solo lo malo, también matas lo bueno,
Ok, cuando te desparasitas eso sucede. Claro, también. Entonces, hay pacientes que me dicen, no, es que yo cada 6 meses me desparasito. Y yo, ¿qué? Pero te hiciste un coproparasitoscópico, o sea, un estudio de heces fecales en donde te sale un parásito. Y ni en esos escenarios siempre hay que quitar el parásito, ¿no? A ver, gente muy preparada en Europa, en Estados Unidos, ya se la piensan 2 veces porque dicen, híjole, yo mato este parásito. Sí, pero matas todo lo demás. La otra microbiota, o sea, las otras bacterias también se mueven y a veces no a tu favor. Entonces, es algo que todavía se está estudiando y es súper interesante, ¿no? Pero bueno, yo siempre recomiendo no desparasitarse a menos que sea necesario, sepas, ¿no? Y que seas realmente cuál es el parásito que tienes y si amerita o no desparasitarse. Exactamente, y lo mismo con los antibióticos, ¿no? Si tú quieres tener una mala microbiota, una mala diversidad de bacterias en el intestino, o sea, matar a tus amigas que te protegen, toma antibióticos, abusa del alcohol, abusa de los alimentos procesados, del azúcar, del gluten, ¿no? Que también esto es muy nuevo porque antes lo que hablaban de esta parte del gluten era, no, es que no podemos satanizar el gluten porque menos del 2% de la población es intolerante y no, Pero realmente es un compuesto, no es una proteína que sí es inflamatoria, ¿no? Y que sí lastima el intestino. Y con esto no estoy diciendo todos tenemos que quitarlo, ¿no? Claro, sí. Pero sí hay que bajarle, hay que bajarle estos productos que además son ultra procesados y que además traen muchísimo gluten. Y el gluten no es como el de antes, por eso también nuestros ancestros, ¿no? La molécula ha crecido bastante de tamaño, lastima mucho el intestino, genera un chorro de inflamación en el sistema inmune. Y no desde quitarlo, ¿no? Para siempre, pero simplemente tenemos que desaprender muchas cosas. Sí, claro. ¿No? Entonces... Oye, hay mucha gente que también... la primera causa, además de... Bueno, de la segunda a la tercera causa por la que visitan a alguien experto en nutrición es, además de bajar de peso, porque se inflaman. Claro. ¿No? ¿Por qué tenemos el cuerpo inflamado? Porque siempre es, oye, yo tengo el vientre inflamado, ¿no? No he podido bajar la pancita. Entonces, todo se refiere a un proceso inflamatorio. ¿Por qué nos inflamamos? A ver, es que hay 2 tipos de inflamación. Bueno, que finalmente acaba siendo, viene dentro del mismo globito, ¿no? Pero a lo que voy es que tú puedes tener una inflamación a nivel corporal y no necesariamente somatizarlo a... me tengo que desabrochar el pantalón porque algo me inflamó, ¿no? Okay. Ese es el más común, claro, te sientes, ¿no? Pero finalmente el estar deprimido, el estar cansado todo el tiempo, el tener incluso una resistencia a la insulina, ¿no? El tener problemas gastrointestinales, todo eso, un síndrome metabólico, ya te habla de estar en un estado de inflamación constante, ¿no? Que esa es la raíz de todas las enfermedades. Y por otro lado, la parte de, ¿no? Si ya te enfocas a la inflamación intestinal, que ese es justo el nicho de pacientes que vienen a verme, justo llegan porque todo les cae mal, ¿no? Te dicen, oye, es que, ¿cómo? Pero ya no sé ni siquiera identificar qué fue lo que me cayó mal. Sí, claro, porque siento que todo me inflama, pero no solo eso, sino que todo el día, ¿no? Me siento, ¿no? Inflamado hasta acá, pero sigo teniendo hambre, ¿no? Pero además tengo estreñimiento, o tengo estreñimiento que se combina con diarrea, ¿no? O a veces tengo gastritis, pero a veces se combina con un cuadro de colitis, entonces tengo muchos gases, ¿no? No entiendo mi cuerpo. Y entonces, ahí en consulta es cuando desmenuzamos, ok, ¿de dónde viene este problema, ¿no? Y cómo se relaciona con todos los demás sistemas corporales. Y gracias a justo el estudio de marcadores epigenéticos, que es una herramienta que utilizo mucho en consulta, también puedes ver qué alimentos le están inflamando al paciente en ese momento, que no le están cayendo. Ya te vas a lo específico, ¿no? De cada uno. Ya te vas al perfil justamente epigenético que tiene que ver también con tu ADN, ¿no? De cómo te desenvuelven tus células en lo particular. Que es básicamente... Platícanos un poco de eso. Bueno, la epigenética, ¿no? Tú tienes esta parte genética. Primero vámonos a lo genético, que es lo que todos conocemos. Sí. Que lo vemos casi como una amenaza, ¿no? Como el testamento de Chin. O sea, ya salí con esto... Sí, ya no hay vuelta de hoja, ¿no? No, ya no hay vuelta de hoja. Pero ¿qué pasa? Que realmente la parte genética... Y esto ya viene en muchos libros y me encanta que ya la gente está también desmintiendo muchas cosas, aunque se ha visto como algo supremo, ¿no? Como la supremacía del gen y, ¿no? Hay un factor importante que por muchos años no se toma en cuenta, que es el factor del entorno, ¿no? Okay. Tú tienes la parte genética, que sí vas a tener cierta predisposición. Un ejemplo muy fácil, ¿no? Tu papá tiene diabetes y mi papá, que no es así,
tiene esclerosis, ¿va? Entonces, si los dos llevamos un patrón superinflamatorio de vida, comemos mal, no cubrimos las deficiencias que tenemos, estamos todo el tiempo expuestos a la radiación, a la tele, a la compu, todo el día estamos con el teléfono, tenemos una microbiota desbalanceada, ¿no? No hacemos ejercicio. Es más probable, y no digo que a mí no me pueda dar diabetes, ¿no? Sí, claro. Que me puede dar, pero es más probable que tú tiendas a la diabetes y que yo tienda a una esclerosis, por así decirlo, porque realmente, ¿no? O sea, yo sí, también claro, no quiere ser que tener. sea una consecuencia de que, bueno, ya te tocó tener un papá, sí, te va a tocar. Exacto. Pero lo tienes en la línea de arriba, entonces, ¿no? Tú disparas esa parte del gen, ¿no? Pero bueno, finalmente la genética es algo chiquito, ahí está, ¿no? Y bueno, se ha tomado en cuenta como esto del ADN, como algo, o sea, que ya te condenó. Y luego está la parte de la epigenética, que realmente son como las stickers, las calcomanías que tú vas poniendo sobre ese ADN, dependiendo de cómo duermes, de cómo gestionas el estrés. ¿Cómo lo obtienes? ¿Qué? Las tarjetitas, o sea, yo voy, quiero hacerme un estudio, ¿cómo es el estudio? Con tu pelo. Con el cabello. Te tomo el pelo, literal, ¿no? Se analiza en un aparato, ¿no? En un sistema que la verdad es una cosa loquísima. Ahorita te hablo de eso porque de verdad es que todo correlaciona. Es impresionante. ¿No? Una muestra de tu cabello, de ahí sale todo, ¿no? O sea, si tú metes el pelo, pero necesitas el folículo, ¿no? Esta grasita, lo blanquito, eso es lo que se mide. Es como tu huella digital. Entonces, si vas a cometer un crimen, no dejes por ahí, ¿no? Un cabello, ¿no? Pero bueno, finalmente, regresando a lo de la epigenética, son como estas stickers, estas calcomanías que tú pones sobre ese ADN, ¿no? Y es como tú las vas moviendo de acuerdo a lo que tú haces, ¿no? A cómo comes, a lo que iba, porque la alimentación sí, la verdad es que, híjole, es lo más importante, ¿no? También Entonces pensar que si una persona tiene ansiedad y sale en este perfil, tú podrías decirle, te recomiendo tener en tu dieta diaria estos alimentos para que entonces bajemos su ansiedad. Más bien, a ver, poniendo eso de caso, podría ser así, ¿no? Se me ocurre con lo que me preguntas. Llega un paciente a consulta, te dice, tengo muchísima ansiedad, y no solo eso, sino siento que estoy deprimido, no me puedo parar de la cama, ¿no? Todas las mañanas me despierto y digo, Dios mío, un día más, estoy a 2 días al psiquiatra, porque de verdad estoy en depresión extrema, y además no solo eso, sino que, híjole, tengo muchos problemas gastrointestinales, me inflamo todo el tiempo, ¿no? Y no me siento motivado, y dices, ¿no? Escuchas todo esto del paciente, y desde ahí ya puedes hacer mucho, ¿no? Por él, ¿no? Desde la parte de alimentación, desde la parte de suplementación, ¿no? Pero si te quieres ir a lo específico y no suplementarlo nada más por suplementarlo o ver más o menos qué cuadra, ¿no? Con su caso, haces un estudio de marcadores epigenéticos y entonces puedes ver, resulta, y me voy a inventar, ¿no? Que este paciente tiene una alteración en el eje de las emociones, que eso se conecta con el eje del intestino, porque hay un eje que conecta al intestino y al cerebro, ¿no? Y este eje va bidireccional, ¿no? Entonces, todo lo que pasa aquí, ansiedad, estrés, pensamientos que se te repiten todo el tiempo, tristeza, ¿no? Todo eso, a través del nervio vago, que conecta a este eje, bueno, va a producir inflamación, estreñimiento, de repente diarrea, algo tan rápido como este ejemplo, ¿no? Tú dices, híjole, me dieron una mala noticia y tengo que correr al baño porque me dio diarrea. Sí, claro, generalmente, ¿no? Y culturalmente lo hemos escuchado muchas veces. Exacto, porque aquí es tu... Todo se va al estómago. Claro, tu gut, o sea, esto que dicen hasta... Híjole, o sea, todo viene de aquí, del intestino, y está conectado con el cerebro. Y esto también funciona del otro lado, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes un desequilibrio de bacterias en el intestino, porque no comes bien, porque comes puras azúcares, grasas saturadas, alimentos procesados, no haces ejercicio, no te expones a la naturaleza para mejorar también estos bichitos, ¿no? Que tenemos en el cuerpo, no tienes relaciones de pareja sanas, ¿no? Todo eso afecta a tu microbiota. Y entonces, ¿qué pasa? Que tu microbiota deja de sintetizar cosas, de producir estos neurotransmisores, esta dopamina, serotonina, que te hacen
¿no? Estar concentrado, estar contento a lo largo del día. Que sucede lo mismo motivado. en el tema clínico con las personas que sufren de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, que cuando toman ciertos medicamentos son precisamente porque su cerebro ya se acostumbró a no producirlos y siempre están en unos niveles bajos de serotonina, ¿no? De oxitocina. Entonces su cuerpo y su mente están ya ahora en un nivel en el que no necesitan una emoción más grande. Entonces es por eso que también les recetan sertralina, ¿no? O algún otro fármaco que hace que le activen el cerebro esa hormona, ¿no? Sí, pero a veces, a ver, yo no estoy en contra de la medicina convencional. O sea, sí creo que muchas veces intentamos tapar con un curita el síntoma, ¿no? Claro. Y como, todos los demás factores no importan. Hay veces en donde el paciente sí necesita medicamento, pero siempre hay que complementar con esta parte funcional. Qué importante sería mejorar la microbiota de ese paciente, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces, si te vas a un estudio de marcadores, regresando a este paciente ansioso, deprimido, pues resulta ser que tiene marcado el eje de las emociones, tiene marcado el eje del intestino, a su vez también el eje marcado del sistema inmune, porque más del 70% del sistema inmune está en el intestino, y no solo eso, sino que también le faltan otras vitaminas, minerales que tienen que ver con el estado de ánimo. Entonces vas haciendo toda una correlación, ¿no? Con el sistema de ese paciente. Y por otro lado, incluso le mides cortisol en sangre y de repente te das cuenta que es un paciente o que tiene el cortisol muy alto porque no ha podido gestionar el estrés, o que ya tiene niveles de cortisol muy bajos. Y entonces es un paciente que te dice, híjole, es que yo pensé que mi problema es que yo estaba muy estresado y que mi cortisol iba a salir alto, pero no entiendo este resultado porque sale así bajo. O sea, estoy bien. Y le digo, no, al contrario. Igual de malo es tener el cortisol muy bajo que alto, porque entonces sí, claro, un paciente que tiene 3, 4, 5 de cortisol, dices, híjole, con razón, le cuesta mucho pararse en las mañanas, ¿no? O sea, no estar cansado todo el tiempo, ¿no? Poder dormir de corrido en la noche. Un paciente que en consulta te dice, oye, ¿sabes qué, Ana? Dices que yo me despierto a las 2, a las 3, a las 4 y ya me vuelvo a dormir. Y dices, hay que medirle el cortisol. ¿Qué está pasando con esta gestión del estrés? Oye, y que generalmente en los estudios sanguíneos que te ofrecen, ¿no? Los diferentes laboratorios, no suelen ser tan específicos, ¿no? Entonces, en lo general, cuando haces un estudio general de sangre, general de orina, etcétera, pues generalmente no sales mal, ¿no? Pero si te vas a profundidad, entonces es cuando realmente descubres mucho más cosas, ¿no? Claro, y a ver, algo que yo utilizo en mi práctica como nutrióloga son los valores funcionales, ¿no? Yo no me guío en estos valores que vienen a un ladito de las referencias, de las ¿no? Referencias, porque son muchas veces, en algunos casos se aplica, pero otros son referencias absurdas, ¿no? Entonces, tú te vas a valores óptimos que tú quieres ver en ese paciente, no para que ella esté enfermo, no para que esté en el límite. A mí no me funciona ver que mi paciente esté en un 98 de glucosa y que diga, todavía no tengo diabetes. No, al contrario, estás en un punto en el que hay que prevenir y que el rango funcional de glucosa, ¿no? Hay que intentar que esté mucho más abajo. Entonces, cuando tú haces todo desde esta parte de la prevención y no tanto, a ver, que no digo que un diagnóstico no importe, pero un diagnóstico lo único que hace es encasillar a un paciente. Tienes esto, check, palomita, encajas acá, en este diagnóstico. Pero una misma enfermedad no va a ser igual en todos los pacientes. Sí, no, claro, la desarrollas de manera distinta. Sí. Entonces, aquí cuando tú tomas en cuenta valores de, toda esta parte de los estudios de laboratorio, un estudio de marcadores epigenéticos, ¿no? Y te vas más a profundidad en la clínica del paciente y no solamente observando, por favor, o sea, cuánto pesa el paciente y cómo está su grasa y cómo está su músculo. No digo que no importe, pero hay que irnos a mucha más profundidad y a la raíz, a la causa raíz que está desatando también toda esa sintomatología desde la perspectiva nutricional y funcional, cómo puedes ayudar más a ese paciente. Claro, ¿y todo eso lo encuentras en estos perfiles epigenéticos? Pues yo me dedico a hacer la interpretación. Es con lo que yo trabajo, ¿no? Yo me preparé para eso, para poder interpretar estos estudios, porque, a ver, también si te dan un estudio de estos, no. Sí, podrás entender algunas cosas, pero si quieres realmente poder abordarlo y aterrizarlo, sí necesitas ayuda de un profesional y hay que saber con quién hacerlo. Oye, en este estudio podemos también saber realmente cuáles son los alimentos que nos afectan o no nos afectan en nuestro tema emocional. Pues, a ver, puedes ver realmente qué necesidades tienes mucho más altas a cubrir.
¿no? El estudio es es políticamente correcto, o sea, te dice, a ver, o sea, tienes una necesidad más alta de esto. Tú decides cómo abordarlo, ¿no? Si a través de la suplementación, si a través de la alimentación. Yo la verdad es que lo hago por ambas partes, ¿no? Pero hay muchas vitaminas, muchos minerales, ¿no? Que tienen que ver con el estado de ánimo, con cómo nos sentimos, con cuánta energía tenemos a lo largo del día, como la vitamina D, ¿no? La vitamina D3. Claro. Que, vaya, es un cofactor hormonal importantísimo. No solo tiene que ver con los huesos, o sea, necesitamos tener niveles óptimos de vitamina D, incluso para estar felices, ¿no? Claro. Y también, obviamente, el complejo B, ¿no? Y también fijarnos en cómo están nuestros niveles de magnesio en el cuerpo, pero no solo en sangre, sino también a nivel celular. Entonces, cuando tú empiezas a apoyar al paciente a cubrir estas deficiencias, porque además algo, bueno, no sé si me desvío, pero algo que me pasa muchísimo en consulta es que el paciente me dice, pero ¿cómo me salió el magnesio si yo llevo 3 años tomando magnesio? Y de repente veo el magnesio que están tomando y están tomando puro óxido que ni siquiera lo van a absorber, ¿no? Entonces, hasta para eso se necesita, ¿no? Tener la ayuda de un profesional para que te pueda ayudar a llevarlo a cabo. Claro, y ahora, a ver, partiendo del hecho de que la gran mayoría de las personas necesitamos de una suplementación adecuada, ¿qué tan benéfico es tomarla o cada cuándo tomarla? También en este estudio podemos saber realmente cuánto es lo que debemos de tomar y qué es lo que debemos de tomar, porque entiendo que hay ahora muchas marcas, ¿no? Hay una que podemos encontrar en muchas de las ciudades del país, pero que no generalmente las absorbes de manera adecuada. Claro. Existe también todo un mito con el tema de la suplementación. Aquí te puede decir realmente qué es lo que debes de tomar y qué cantidad es la que debes de tomar para tener un rendimiento óptimo. No te dice eso, por eso es importante ir con alguien que sepa, ¿no? Porque una cosa es tener la información, pero ahora ejecútala. Ok, sí, me sale el magnesio, me lo suplemento, solo como alimentos ricos en magnesio, pero qué tipo de magnesio tomo, pero cuál es para mí, pero qué marca, pero en qué dosis, pero a qué hora del día. Exacto. O sea, ahí es donde entras con el paciente, mira, ¿sabes qué? Que justo tú tienes una necesidad mucho más alta de glicina, por ejemplo, que es un aminoácido. Y además te falta magnesio, ¿por qué no? Probamos con un glicinato de magnesio, que es un tipo de magnesio que se va a absorber muy bien, ¿no? Que tiene una alta biodisponibilidad, pero que además así aprovechamos para cubrir esta glicina, ¿no? Que también tienes esta necesidad alta y lo metemos a esta hora, porque además tienes una desregulación del ciclo del sueño, no te cuesta mucho dormir, entonces el magnesio te va a ayudar a dormir, pero además resulta que haces mucho ejercicio, entonces necesitamos reponer ese magnesio en el cuerpo, ¿no? Y en sangre no saliste dentro de valores funcionales, entonces vas atando cabos. Claro, en cada una de las personas y para un caso en particular, claro, ¿no? Siempre es diferente. Claro, porque te voy a poner un ejemplo que también nos preguntan mucho. En el tema de hablando de la suplementación. Yo al 95% de las personas que conozco que hacen algún tipo de ejercicio, que corren, hasta hacer yoga, hasta ser atletas de alto rendimiento y hacer ultramaratones o triatlón, todos, sin excepción, toman proteína. Y cuando alguien empieza a correr o empieza a hacer ejercicio, les recomiendan tomar proteína. El tema es que te dicen, ¿cuándo tomas la proteína? ¿Antes o después del ejercicio? O antes de dormirte, porque es cuando el cuerpo se repone. Pero todos hablan de la proteína. A ver, platícanos un poco. ¿Sí realmente todos necesitamos proteína? Porque también yo sabía que muchos no, Porque tiene una sustancia que inclusive te genera gases y que no es tan buena, ¿no? Depende de quién te conteste, ¿no? Porque, a ver, también hasta en la nutrición hay áreas, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo que veo a muchos pacientes gastrointestinales, ¿no? Pacientes en donde hay que mejorar esta parte justo de las bacterias en el intestino, en donde muchas veces traen ahí hongos en exceso, ¿no? Bacterias. Yo no puedo agarrar y prescribirles o indicarles una caseína de suero de leche, porque tiene caseína, que es la proteína de la leche. La proteína tiene caseína, Claro, que les cae súper mal, que les inflama, que les saca granos, ¿no? Entonces, y que además, o sea, eso va a fomentar que no se les quite esa inflamación. Entonces, yo opto por otro tipo de proteínas de origen vegetal que van a tolerar mejor, ¿no? También se habla... Pero tampoco es para todos, no es que sea un tema de que todos tienen que tomar proteína porque es la mejor manera de absorberla en el cuerpo y de generar energía. No es para todos, pero una realidad es que a veces tendemos a subestimar las cantidades de proteína que comemos, ¿no? Tú ves un filete de ese tamaño y dices, ay, yo creo que son 200 gramos. Y a la hora de la verdad, pues está delgadito y largo, extendido en el plato y a lo mejor son 120 gramos, ¿no? Y entonces realmente no estás llegando
a la cantidad de proteína adecuada. Y aquí es donde entra, por ejemplo, un suplemento de proteína, ¿no? Realmente lo estás tomando para llegar a tus requerimientos, pero no porque lo estés tomando como algo extra. O sea, a veces para muchos pacientes es una ayuda, una herramienta, porque son pacientes que te dicen, oye, ¿sabes qué? Que yo salgo de mi casa a las 5 de la mañana, a esa hora sí, claro, no me da ¿y qué como, hambre, no? Ajá. Pero después voy a la oficina y no puedo estar picando y no puedo estar comiendo. O sea, hay que entender que la realidad y el contexto de cada paciente es distinto. Y entonces por eso es tan importante personalizar. Para todos, lo ideal es un ayuno de 14, 16 horas. No, un ayuno de 18, no. Entonces, ¿qué haces con un paciente que trabaja durante la noche? Claro, claro. ¿No? Entonces, tienes que personalizar esto, ¿no? En cada paciente. Sí, inclusive también, ¿qué tan recomendable es llevar el ayuno intermitente de entrada a irte a 12 o a 14 horas? Porque también he escuchado comentarios de gente que empieza con un ayuno de 8, 10 y lo va subiendo de manera paulatina y no tiene tema, ¿no? Claro. Pero de repente, quien se avienta de repente a las 12 o a las 14... hasta provocar náuseas, mareos, ¿no? ¿Cómo tienes que empezar con un tema del ayuno y qué es lo recomendable para poder hacerlo en cuanto a horas? Claro. Entiendo que hay de 8, 10, 12 y hasta 16. A ver, siempre llevarlo de la mano de un nutriólogo y de un experto, un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque muchas veces, a ver, y esto es lo que hace la mayoría, ¿no? Ok, leí que el ayuno en una revista, en Facebook, lo que tú quieras. No, y ojalá lo leyeran, a lo mejor de repente alguien se los comentó y le dijo, exacto. Entonces yo quiero ayunar, perfecto, ¿no? Y entonces hacen un ayuno donde lo único que hacen es cortar esa ventana de alimentos. Pues yo después de las 6 de la tarde ya no como nada. Ok, perfecto. Pero ¿qué te comes en esa ventana en donde, no? Sí. Pues, es que, ¿sabes qué? Que desayune bien poquito, ¿no? Unos huevitos con jitomate, si te va bien, ¿no? Porque generalmente se comió el café con las 2 galletitas, porque además no quería engordar, y entonces a la hora de la comida se comió una ensalada, ¿no? Con un aderezo, que quién sabe qué aderezo era, ¿no? Y después ya se moría de hambre después de la comida porque comió muy poquito y desayunó muy poco, y entonces ahí se metió un brownie, pero después ya a las 6 ya no sé, no. Entonces, ahí sí, uno, no estás enfocándote en la calidad de alimentos que comes. 2, no estás modulando, ese es otro tema, podríamos hacer otro podcast de eso, de cómo se mueve la glucosa y la insulina en tu cuerpo, que eso es indispensable para justo modular también el apetito, ¿no? Y la energía que tienes a lo largo del día. Y 3, o sea, solo lo están haciendo desde una perspectiva de horas. Y no están ni acostumbrados a esos horarios. Entonces, ¿qué pasa? Que a las 6 de la tarde dicen, Dios mío, me estoy muriendo de hambre, me duele la cabeza, me siento fatal. Por eso es tan importante siempre hacerlo de la mano de un profesional, ¿no? Para aguantarlo. El chiste no es sufrir, el chiste es comer bien, ¿no? Y comer saludable. Y eso no significa morirte de hambre. Y te cuento algo, Clemente, que me pasa mucho. A veces hago trampa. Y si les pongo un poco, a ver, ni siquiera el requerimiento total del paciente, porque te das cuenta que a eso ni se lo podrían comer, ¿no? Pero te vas un poco abajo de eso, pero dándoles alimentos de calidad, llenos de fibra, de vegetales, de nutrientes, y el paciente te dice, oye, Anaís, es que, híjole, ya no cenaba, está mal. Que chinga, no cené y sentí que hice mal el plan porque ya no cené, pero ya no tenía hambre. Y de verdad me sentía muy bien y ya no quería cenar. Pero no es un tema ni por las calorías, ni por el peso, ni por un trastorno. O sea, te dicen de verdad ya me sentía satisfecha y al otro día sí podía desayunar bien y me sentía bien. Y entonces dices, ok, el paciente está mejorando su flexibilidad metabólica, ¿no? Sí, claro. Entonces, de eso va a depender cómo vas avanzando también con esto que me preguntas de las horas, ¿no? Sí, claro, porque además generas hábitos, ¿no? Y Exacto. En México y en lo general no estamos acostumbrados también al tema de generar hábitos para nada. Exacto. Y sobre todo en un tema alimenticio, ¿no? Que tengas que tener ciertas horas, ciertos grupos de alimentos para comer, para que te den energía y además aunado a esto, suplementarte, ¿no? Porque además la suplementación tiene que ver también con ciertos horarios, cómo tomarlos, en dónde tomarlos. Exacto. Y la suplementación es indispensable. O sea, hoy por hoy, muchos de los alimentos que comemos son híbridos, transgénicos, ya ni siquiera contienen las mismas vitaminas y minerales que contenían antes. Entonces, esto también, por ejemplo, en el estudio de marcadores genéticos, siempre me dicen, oye, Anaís, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo yo puedo tener deficiencia de vitamina D, no? Si yo como muchísimos huevos y muchísimo salmón y además me da la luz del sol, ¿no? Pero es que no funciona así. Ojalá los alimentos tuvieran lo que deberían de tener, ¿no?
Entonces, pues bueno, aquí sí es importante entrar con una suplementación personalizada para realmente poder cubrir todo, ¿no? Y también esto no es una suplementación para siempre, es ir viendo en cada etapa qué es lo que vas necesitando y a qué darle prioridad. Porque luego vas y dices, quiero tomar todos los suplementos, todos los que anuncian, ¿por qué no? Y al final ni te lo sabes tomar, haces que compitan entre ellos, sí, ¿no? claro. Ni los absorbes porque además tu microbiota no está bien. O sea, hay que saber cómo hacerlo y siempre con ayuda, ¿no? ¿Qué tan mal has visto tú en realidad en estas consultas a la gente que llega a verte, ¿no? Tenemos una muy mala alimentación, ¿no? Culturalmente comemos en la calle a deshoras, no tenemos, comentábamos hace un rato, hábitos alimenticios. ¿Qué tan mal llega la gente a verte? A ver, no quisiera catalogar como qué tan mal, porque creo que es algo cultural también, no, muy social, es algo aprendido y creo que todos venimos, ¿no? Sí, igual de mal en cierto modo, ¿no? Porque nos vamos a los extremos, ¿no? O como, no comas esto porque engorda, pero por el peso, pero siempre por las razones equivocadas. Pero nunca por prevenir una enfermedad autoinmune. Exacto. Nunca por sentirme con energía. Nunca por me estoy durmiendo en mi trabajo y me tengo que tomar 5 cafés. ¿Qué es eso, no? Entonces siempre es por las razones equivocadas. Y creo que ahora me encanta que cuando ya los pacientes llegan a consulta, llegan desde este lado consciente, mucho más prendido, desde, mira, Anaí, ¿sabes qué? He batallado con el peso toda mi vida, pero ya no me importa, lo que quiero es sentirme bien, porque me siento mal, me siento cansado, me siento inflamado, ya no puedo comer nada, ¿no? No tengo ni líbido, vaya, o sea, que esa es una cuestión justo también de microbiota, ¿no? Y incluso muchos pacientes con resistencia a la insulina, que ya está al 2x1. Entonces, cuando el paciente se regula y que entra en este equilibrio nuevamente que ha perdido durante muchos años, el paciente no va a querer regresar a sentirse mal. Entonces, deja de hacerlo por un tema de peso, ¿no? Y esto me pasó apenas con una paciente que me dijo, Anaí, ¿te acuerdas lo que me dijiste en una consulta? ¿No? Y yo, ¿qué de todo? Porque hablo como merolico, ¿no? Y explicó muchas cosas. Y me dijo, no, me dijiste que cuando me sintiera bien, ya ni siquiera lo iba a hacer por el peso, ya no iba a querer regresar a estar lo desregulada que estaba y a sentirme mal. Sí, ya pasa a segundo plano, ¿no? Y eres más consciente de quererte seguir sintiendo bien. Exacto. ¿No? Y ya el peso pasa a segundo plano. Exacto. Aunque obviamente va de la mano, no vas a bajar de peso y a mantenerte. Que te dicen, oye, es que sí bajé y me siento súper bien y me queda ropa que no me quedaba hace 4 o 5 años. No, pero lo que más me sorprende es que no lo hice por eso. Y que tuve eso como consecuencia. Y yo, claro, porque se arregla desde la raíz, desde adentro. Pues sí es posible revertir los cambios negativos epigenéticos. Por supuesto. De hecho, la epigenética es 100% reversible porque depende de lo que tú haces. Sí, claro. Eso es lo bonito. Porque también ese de es otro mito, ¿no? Que también decían que tampoco, que si ya salías con un tema genético, no había manera de revertirlo. Bueno, con lo genético, que es un porcentaje muy chiquito, ¿no? Con lo genético que ya está, pues ya no lo puedes mover, ya lo traes, ¿no? Pero la epigenética, ¿no? Que ya se habla de un porcentaje muy alto, ¿no? De esta epigenética, de lo que sí puedes cambiar, eso es 100% reversible. Ok. ¿No? Y creo que, a ver, a mí me apasiona lo que hago, porque te lo juro que cada vez que yo veo un paciente nuevo y que trabajo con estos estudios de marcadores y que trabajo esta parte de la microbiota y ves cómo mejora el paciente y cómo literalmente le cambias la vida, tiene esta parte de pasión y de mucha alegría y de mucha retribución también, esta parte de que te da mucha satisfacción, pero también siento un poco de frustración porque digo, caray, o sea, ¿cómo no todo el mundo tiene acceso a esto? Es un delito que no puedas tener acceso a esta información, ¿no? Porque además te sientes mucho mejor emocionalmente, exacto, ¿no? Y pues la gente se quiere sentir mejor, vivir bien y sentirse mejor, ¿no? Claro. ¿Qué le recomendarías a la gente que quiera empezar, ¿no? Que no sabe nada de estos temas, ¿no? Que ha estado en diferentes lugares tratando de acercarse a conocer su cuerpo, a conocerse también de manera emocional, estos cambios bruscos que luego tenemos, que nos cuesta mucho trabajo regularlos en lo general, ¿no? Gente sube, baja, sube, baja. ¿Qué le recomendarías a estas personas? Además de acercarse, obviamente, a tener una mejor alimentación, ¿Cómo poder ser consciente que para poder estar mejor tienes que tener una mejor alimentación? Bueno, que sí se puede. O sea, sí puedes
despertar. O sea, yo lo Exacto. veo como un sueño en el que estás y en donde tu concepción de todo esto es que así es la vida y que así se sienten todos, ¿no? Y que vivir inflamado es normal y que vivir sin energía y sin tiempo para ti, estresado, enojado, ¿no? Es normal. Que tener, a lo mejor estar en un cuerpo en el que no te sientes cómodo es normal, ¿no? Hacia donde lo atribuyas, o sea, es que ya me fregué porque esta genética me tocó o lo he intentado toda la vida y no he podido. Sí se puede, pero también Albert Einstein lo decía, ¿no? O sea, no en estas palabras, pero qué locura es, ¿no? Sí. O querer tener un resultado diferente haciendo siempre lo mismo. Claro. No vas no, tienes que probar desde otro enfoque, ¿no? Y tratar de englobar todo esto y acercarte a un profesional que te pueda ver de forma integral, ¿no? O sea, que te sepa derivar, sobre todo. Sí. ¿No? Que sepa conectar esta parte emocional, espiritual, pero sobre todo saberte derivar. Porque también eso pasa, que muchos profesionales no saben trabajar en equipo. Y eso es preocupante porque, al contrario, si tú aprendes a derivar a un paciente, al paciente le va a ir muy bien, ¿no? Y también el tratamiento que va a tener contigo va a ser mejor. Digo, el resultado, el outcome, ¿no? Claro, claro. Anaís, y hay algo que también recurrentemente sale en muchas pláticas, que es el tema del cortisol, ¿no? Que es cuando, digamos, estás en una emoción demasiado fuerte, generamos todos el cortisol, ¿no? Y eso te lleva también a un proceso inflamatorio importante, ¿no? ¿Cómo podemos también nosotros autorregularnos con base a la alimentación para poder mantener un cortisol, digamos, estable? Estable, a ver, no hemos evolucionado tanto, ¿no? El cuerpo hoy por hoy no sabe si vas tarde al trabajo, si tu jefe se enojó contigo, si vas tarde llevando a tu hijo a la escuela. El cuerpo no lo sabe. No sabe si es eso o si te está persiguiendo un león. No lo sabe. Claro. Entonces, produces la misma cantidad de cortisol, ¿no? Sí, de esta cualquiera de los hormona casos. del estrés, ¿no? Para los que no están relacionados con este término del cortisol, pues es la hormona del estrés. Entonces, tu cuerpo produce mucha de esta hormona, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha de esta hormona, ¿no? Del estrés hace que... A ver, el cortisol, para empezar, es mejor amigo de la insulina, ¿no? Ok. Entonces, esto de cómete un pan para el susto, al contrario, ¿no? Porque en ese momento en el que estás preocupado, enojado, estresado, es como si estuvieras en un momento súper agudo de resistencia a la insulina, ¿se cuenta? Digamos que, ¿no? Porque el cuerpo está preparado para otras situaciones, ¿no? Y además vas a reservar más grasa también, que es otra cuestión. Sí, porque estás alerta, ¿no? Y de alguna manera dice, algo sucede, Está en mejor peligro, me reservo. hay que guardar un poco, porque ¿qué tal si esta persona no sabes qué le va a pasar? La está persiguiendo el león y se tiene que meter en una caverna y entonces o necesita este ATP para correr, ¿no? Sí, o sea, sí. va más por ahí. Entonces el tema de este cortisol, si tú lo quieres tener regulado, yo siempre les recomiendo meditar. Oye, Anaís, es que yo no puedo meditar. Empieza con respiraciones, empieza con visualizaciones guiadas. Oye, Anaís, es que a mí esto no se me da. Yo estoy sentada meditando, casi quiero poner la mente en blanco y estoy pensando en lo que tengo que hacer, en la tarea que se me olvidó, en si tengo que ir al súper. No tienes que poner la mente en blanco. Simplemente conecta con el momento presente, ¿no? Cambia también estas ondas cerebrales, ¿no? Que siempre estamos en beta, en estrés. Hay que ayudar también, ¿no? A apaciguar al sistema inmune, al cerebro. O sea, necesitamos también un break, ¿no? Entonces, les recomiendo que meditemos en la mañana, por lo menos 10 minutos. Eso es una buena recomendación para regular el cortisol. Y también ir a terapia, Claro. ¿no? Hacer diferentes terapias complementarias para también poder ayudar, que te puedan ayudar a regular, ¿no? La ansiedad, el estrés, ¿no? Que te lleven paso a paso. A veces no podemos solos y está bien pedir ayuda. Claro, no debemos de perder de vista que, como decíamos al inicio, todo está conectado, ¿no? Claro. Todo está conectado en la microbiota, en nuestro estado emocional, en tener una muy buena alimentación, en conocernos realmente a detalle sobre qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos, qué nos cae bien y qué nos cae mal, ¿no? En lo general, este perfil nos ayuda a conocernos a detalle y saber qué es lo que podemos y en qué cantidades para tener una vida además de más sana, ¿no? También poder estar bien contigo mismo, ¿no? Claro. Y a ver, también entra mucho aquí la parte del profesional, ¿no? El que te va guiando. Yo la verdad con esos protocolos soy muy cuidadosa porque no todo es para todos, hay que saber suplementar, ¿no? Hay que saber
que sí suplementarle al paciente, que no, que crees que sí puede cubrir con alimentos, ¿no? Pero sobre todo, a ver, es maravilloso ver cómo al paciente le hace sentido. O sea, creo que no hay satisfacción más grande que eso. O sea, cuando le terminas de explicar todo su caso y correlacionas todos sus estudios de sangre, la parte esta de marcadores, ¿no? Y el paciente te dice, Dios mío, es que yo había ido con 30 gastros y con 3 terapeutas, pero además con un endocrinólogo y además con un alergólogo y con el dermatólogo, pero nadie me había sabido explicar cómo todo eso se conectaba. Claro, además a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Entonces, cuando empiezas a dejar, que lo decías hace un rato, empiezas a dejar de sufrir y te empiezas a sentir mejor, pasa a segundo plano el tema del peso. O sea, lo haces porque dices, me quiero seguir sintiendo así. Quiero llegar a ser esa persona que sé que conseguí ser, ¿no? Claro. Estando bien alimentado, con una estabilidad emocional, ya no me duele, ya no me inflamo, ya puedo dormir mejor, ¿no? Ya las articulaciones funcionan mejor, exacto, puedo correr sin dolor. Entonces sí quieres llegar a ser esa persona saludable. Exacto. Ya el peso pasa a segundo plano. Pasa a segundo plano y sí se puede. Y a ver, cuando tú crees que no se puede, es porque estás en un desequilibrio tan cañón, ¿no? Uh-huh. En donde, claro, traes una resistencia, entonces tienes hambre todo el día, pero traes hongos en el intestino, entonces también todo se te antoja y entonces no puedes hacer dieta y entonces haces dieta, pero después tienes atracones, ¿no? Pero además vives en un estado de ansiedad. Entonces tú dices, es que es imposible, no se puede, porque he intentado lidiar con esto toda mi vida. Claro. ¿No? Y generalmente los pacientes que llegan me dicen, es que ya he ido con 18 nutrólogos. Sí. ¿No? Yo tengo así como que, ¿no? Mi directorio y tantos gastros, ¿no? Y tantos... Y entonces, a ver, al final lo importante aquí es adentrarte al caso del paciente y saber escuchar. Uh-huh. El paciente siempre te lo dice, solo hay que saber escuchar y saber qué preguntarle, ¿no? Y entonces también tienes que preguntarle cosas personales. Sí, ¿no? Claro, ir desmembrando, sacando ahora sí que todo, porque pues al final toda esa información que te den a ti, ¿no? Pues los va a ayudar a ser una mejor persona. Exacto. Oye, Anaís, qué interesante. Oye, finalmente, ¿qué mensaje le darías a todas las personas que están justo en este proceso de saber si pueden llegar a ser mejor personas, en este proceso de estar lidiando día a día en su relación de la comida con su cuerpo, en este proceso de seguir sintiéndose mal emocionalmente, de creer que es muy complicado llegar a ser una mejor persona, tanto en lo físico como en lo emocional? Que no está cabrón, o sea, como el podcast, que no está cabrón, que sí se puede, ¿no? O sea, que puede salir de este bucle, ¿no? Uh-huh. Que además parece como si fuera un ciclo sin fin, ¿no? Hago dieta, pero entonces me esfuerzo un buen, pero entonces la rompo, pero entonces regreso a mi peso, pero entonces me vuelvo a sentir mal y entonces vuelvo a intentar hacer dieta, ¿no? Entonces, se puede salir de ahí, pero hay que cambiar el enfoque. Sí se puede, pero hay que cambiar el enfoque y todo, o sea, el resultado que puedas tener en cualquier cosa que haces va a depender desde dónde lo hagas. Pero no solo en esta parte de la nutrición, ¿no? Uh-huh. O sea, todo depende desde dónde lo hagas y el enfoque que le des. Entonces, hay que irnos hacia este tipo de intervenciones, ¿no? Que muchos pacientes me dicen, es que esto es la medicina del futuro, ¿no? Dios mío, o sea, que se fijen hasta en tus bacterias. Y yo, claro, ¿no? Y sé que esto no es muy accesible. Hoy por hoy un estudio de microbiota, por ejemplo, que también trabajo con ese tipo de estudios, es caro. Antes eran más caros, hoy sigue siendo caro, pero yo estoy segura y tengo fe que en un futuro todo esto va a ser mucho más accesible, como lo es ahora un estudio, ¿no? De marcadores epigenéticos, y que sí se puede, nada más hay que poner prioridades y cambiar el enfoque y hacer las cosas diferentes y no intentar hacerlo igual que los demás. Te das cuenta que a tu amigo, a tu vecino, a tu primo no le funciona, haz algo distinto, no va por ahí. ¿Por qué seguimos copiando, ¿no? Lo que dice que sí le funciona al otro, que además debe de ser personalizado, y lo que no le funciona también, ¿no? Porque dices, híjole, a esta persona no le funciona, pero a ver si a mí sí, ¿no? Claro. Entonces siempre hay que ir con un profesional que sepa llevarte, ¿no? Yo con mucho gusto puedo hacerlo, pero siempre hay que saber trabajar en equipo, ¿no? Y bueno, ver al paciente desde estas distintas perspectivas. Muchísimas gracias, Anaís. Oye, para toda la gente que nos ve y que nos escucha, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tienes redes sociales? ¿Dónde está tu consultorio? ¿Algún número de teléfono donde te puedan contactar? Mi consultorio está en La Paz. El número del consultorio también lo tengo en Instagram, en mi perfil. Estoy como anaisroji.nutrición.
Okay. Y bueno, ahí me pueden encontrar. Ahí cuando tengo algo de tiempo también subo un poco de contenido. Hablo sobre, ¿no?, casos de algunos pacientes, ¿no? Experiencias, etcétera. Pues muchísimas gracias Anaís, de verdad, por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a dejar también las redes sociales de Anaís aquí para que la sigan. Recuerden también en el canal de YouTube darle la campanita y de compartir si creen que fue de utilidad toda esta información que tuvimos el día de hoy con Anaís, que además es una gran nutrióloga y que te deseamos lo mejor, que te sigas preparando. Nada más tenemos muy buenos comentarios de ella. Y recuerden que si enfrentas una relación con la comida y tu cuerpo, todo es posible. Y como dijimos hace un rato, no está cabrón. Tienes que saberte conocer desde la raíz, desde tu interior y salir cada día adelante. Muchísimas gracias, Anaís, por tu tiempo. Que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima.